Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Presentada por Farmacias Arrocha, algo nuevo para ti. Don Javier, vamos con usted. Y a esta hora tenemos que hablar de otro tema que sale de Panamá y que genera titulares a nivel internacional y tiene que ver con la crisis humanitaria que se registra en la región del Darién. Esta mañana informábamos más temprano que al menos 3 migrantes han muerto y un bebé de meses está desaparecido durante un naufragio de un grupo de migrantes que viajaban desde Colombia hacia Panamá. Un tema al que también aquí en Radio Panamá le hemos dado mucha importancia, y esta mañana vamos a analizarlo desde la perspectiva de UNICEF. Nos acompaña Javier Córdoba. Javier, buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Gracias a ustedes por compartir con nosotros el reciente informe que han preparado y que publica una cifra desgarradora. 19 menores de edad han hecho esa travesía peligrosa por la selva del Darién. Sí, así es. Bueno, muy buenos días a todos los oyentes. Gracias por el espacio nuevamente. Sí, hemos lanzado este informe para alertar un poco y llamar la atención de la comunidad internacional sobre lo que consideramos que es una crisis humanitaria, verdaderamente un drama humanitario que se está viviendo en la frontera entre Colombia y Panamá, en lo que conocemos como el tapón del Darién o la selva del Darién. Solo en lo que va de año, este no es un fenómeno nuevo, viene pasando en los últimos años, pero este año es especialmente grave y marcado. Solo en lo que va de año han cruzado más de 90.000 migrantes de 50 nacionalidades diferentes y de ellos 19.000, es decir, el 20% prácticamente de los que han cruzado son niños, niñas y adolescentes. Y lo que todavía es más preocupante, la mitad de esos niños, casi 10.000, tienen menos de 5 años. Es decir, hace un momento mencionabas cuando abrías el segmento que había un bebé desaparecido. Bueno, lamentablemente son varios niños los que han perdido la vida y los que la siguen perdiendo, y muchos de ellos muy pequeños, pero como les digo, la mayoría tienen menos de 5 años. Y le comento, Javier, buenos días, le saluda Mirna. Por ejemplo, el Nuevo Herald hoy tiene en su primera plana una fotografía justamente de una niña acompañada en brazos de su padre. Y el titular dice lo siguiente: cifra récord de niños cruzan peligrosa selva, y habla justamente de los niños en brazos de sus padres, algunos de pocos meses de nacido, que se siguen enfrentando diariamente a la inhóspita selva del Darién, que separa a Panamá y Colombia, y justamente hace y cita en primera plana ese informe de UNICEF que revela que entre enero y septiembre la cifra de menores que arriesgaron su vida llegó a los casi 20.000, su máximo histórico. Pero Javier, más allá de las cifras, más allá de la primera plana, más allá de lo que reportamos a diario, los medios de comunicación, ¿qué está haciendo la comunidad internacional? ¿Eso va a seguir ocurriendo? ¿Hay alguna forma de ponerle un alto a esta situación migratoria, o definitivamente estamos en ese panorama tan tétrico, tan caótico, que muchas veces los medios hasta estamos ignorando en alguna medida u otra, pero que está allí? ¿Hay alguna forma de que eso vaya a tener una manera de detenerse y que la comunidad internacional también se comprometa? La migración ha existido desde que existe la humanidad. Los seres humanos hemos migrado siempre, nos hemos movido de un lugar a otro tratando de buscar mejores condiciones de vida, mayor estabilidad para nuestras familias, y eso es principalmente lo que está ocurriendo en este momento. Cuando uno habla de migración tiene que hablar de los países de origen, los países de tránsito, como es el caso, por ejemplo, de Colombia y de Panamá en este momento, y los países de destino, como es el caso de los Estados Unidos de América y de Canadá, porque principalmente podríamos afirmar que prácticamente el 95% de esta población migrante se está dirigiendo hacia Estados Unidos y Canadá. Entonces, nosotros como UNICEF siempre tratamos de recomendar con mucho énfasis que se trabajen las causas estructurales que están provocando esta migración. En el caso de este flujo migratorio concreto, a pesar de que les decía antes de que tenemos migrantes que vienen de más de 50 países diferentes, migrantes de países como Ghana, Nigeria, Bangladesh, Camerún, la India, que representan un porcentaje significante del total de migrantes, pero la mayoría su origen es haitiano y cubano, y principalmente provienen de Brasil y de Chile, porque hace años, si recuerdan el año 2010, cuando ocurrió el terrible terremoto en Haití, un enorme porcentaje de esa población migró y se estableció tanto en Brasil como en Chile. Entonces,
en los últimos tiempos ha habido diferentes cambios en las políticas migratorias de esos países, el impacto de la pandemia, el impacto económico, social, que ha hecho que ha empujado a estas familias a migrar hacia el norte. Entonces, de alguna manera, sí se puede hacer algo. Primero, trabajar las causas estructurales y dar seguridad a estas personas. Segundo, para aquellas personas que ya están en tránsito, nosotros como UNICEF hacemos un enfático pedido a los países de que traten de garantizar, de facilitar rutas seguras para esa migración. Porque en el Darién, más allá de la propia dureza de la selva, imagínense lo que es cruzar una selva durante 7, 8, 9 días con un niño en brazos o con un niño de 5 añitos caminando las quebradas, los ríos, las cabezas de agua, los animales, los insectos, la falta de alimentos, las condiciones meteorológicas. Voy a ser muy claro, es un verdadero infierno y las personas que salen de la selva son verdaderos supervivientes. Entonces hay que tratar de facilitar rutas seguras porque además de enfrentarse a todo eso, se enfrentan a la actividad criminal organizada que existe. Estamos teniendo casos de personas asesinadas, de personas que fallecen en la ruta, personas que han sido robadas, que les han robado, niños, niñas, adolescentes que denuncian haber sido víctimas de violencia sexual. Tenemos más de 29 casos reportados de violencia sexual en la ruta de niñas. Entonces las condiciones son dramáticas realmente y lo que se le pide a los estados es primero que traten de facilitar una migración segura en toda su ruta y segundo, que traten en la medida de lo posible, nosotros creemos que cuando se trata de niños siempre podemos y debemos hacer más, que traten de brindar condiciones, servicios de salud, de agua, de protección, que permita tener unas condiciones dignas de vida a esta población, en especial aquellos en mayor situación de vulnerabilidad, que sin duda alguna son los niños y los más pequeños. ¿Panamá está cumpliendo con eso, Javier? Con eso de facilitar rutas seguras y de facilitar esa migración segura. Digamos que este es un fenómeno que va más allá de Panamá. Panamá tiene una responsabilidad como Estado que es cuando entran en su territorio esta población migrante, ellos deben, en base al derecho internacional, deben ser atendidos, deben resguardarse su bienestar y lamentablemente el desafío que enfrenta el país, por más que hacen un gran esfuerzo, el Servicio Nacional de Fronteras, Senafront, el Servicio Nacional de Migración, hacen un gran esfuerzo para brindar atención a toda esta población, pero sentimos que en este momento están desbordados, están totalmente desbordados, la situación es muy compleja y por eso se hace un llamado a la comunidad internacional para que ponga un poco los ojos sobre esta situación y entre todos podamos encontrar soluciones efectivas. Para trabajar en una ruta segura a través de la selva del Darién tiene que haber acuerdos multipaís, acuerdos bilaterales, multilaterales, que permitan fijar alguna ruta que no es algo fácil, somos conscientes de que no es algo fácil, pero por otro lado, no podemos seguir aceptando que las personas pierdan la vida de esa manera o que a una niña, un adolescente, digamos, sea víctima de violencia sexual en la ruta. Como decía antes, se hacen cosas, se hacen grandes esfuerzos, pero se debe hacer más. Javier, yo sigo sin entender, la verdad que he hecho muchas entrevistas sobre este tema, pero la verdad es que es tan fuerte que no logro comprender cómo se debe manejar. Sé que hay acuerdos internacionales que Panamá ha suscrito sobre este tema de los migrantes, pero es que no hay forma segura de cruzar caminando el Darién. Cualquiera de nosotros que haya podido pasar por Darién conoce lo que usted bien planteaba, que tienes que ser un Superman, una super mujer para poder atravesar caminando esa selva. Y por otro lado, ese esfuerzo sobrehumano que ellos realizan para llegar a Estados Unidos y después Estados Unidos no los deja entrar. Entonces, para mí es incomprensible en realidad. ¿Cómo lo ve UNICEF? Bueno, un apunte. Hasta hace poco sí estaba dejando entrar a muchos de ellos. ¿Ya? Hay nacionalidades que sí tenían permitido, por alguna serie de acuerdos especiales que tenía el gobierno de los Estados Unidos de América, les permitían entrar, ¿de acuerdo? Pero esto ha cambiado recientemente ante ese volumen enorme de migrantes que ha llegado. Como les decía, solo este año son 90.000, pero esto es un fenómeno que no es nuevo, viene ocurriendo con mucha fuerza desde el año 2015 aproximadamente. Somos conscientes de la dificultad de establecer una ruta segura. Pero hay formas de hacerlo. Se puede crear un puente marítimo, por ejemplo, que permita de alguna manera que esa población que está esperando del otro lado de la frontera, ha habido momentos en los que ha llegado a haber más de 20.000 personas del lado de Colombia, en la zona de Necoclí, esperando para cruzar. Es decir, es un fenómeno anunciado.
No sé es decir, eso está viniendo, está pasando, se sabe que esas personas van a adentrarse en la selva, se sabe que esas personas pagan en muchísimos casos para que alguna persona les guíe a lo largo de la selva. Eso es ilegal. eh, de, Se mire como se mire, y de alguna manera lo que se pretende es que las autoridades tengan un involucramiento más fuerte y se llegue a este acuerdo bilateral para, de alguna manera, identificar en la medida de lo posible rutas seguras. Pero, por ejemplo, una solución bastante pragmática, no exenta de dificultades y desafíos, pero podría ser, por ejemplo, crear un puente marítimo que de alguna manera permitiese a las personas continuar su ruta de una forma más segura. También, como les decía antes, también está trabajar en origen, por ejemplo, ¿no? Hubo una serie de cambios en las políticas migratorias de Chile que provocaron prácticamente una diáspora enorme de toda esta población migrante. Un dato muy relevante, hablábamos de 19.000 niños, niñas y adolescentes. De esos 19.000 niños, niñas y adolescentes, prácticamente 13.000, 7.400 tienen nacionalidad chilena. Tienen nacionalidad brasileña, 7.400, y 4.200 tienen nacionalidad chilena. Es decir, son niños que han nacido en esos países, tienen nacionalidad de esos países. Entonces, cuando llegan a Estados Unidos en este momento y son deportados a Haití, realmente ese no es su país. No se está respetando el interés superior del niño de una manera eficaz, porque su nacionalidad es chilena y es Brasil. Por esto es algo que involucra a varios países de la región, ¿no? Los países de origen, de tránsito y de destino. Otro segmento de población, Javier, que también es muy vulnerable a este tema de la migración son las mujeres embarazadas. ¿Hay alguna manera, por ejemplo, que organismos internacionales como UNICEF estén haciendo alguna labor concreta con ese tipo de situación específicamente? Sí, efectivamente hay un porcentaje muy significativo de mujeres que inician este trayecto en un avanzado periodo de gestación, de embarazo. El año pasado, no recuerdo la cifra exacta, pero tuvimos bastantes nacimientos, creo que fueron más de 100 nacimientos en las estaciones de recepción migratoria, en el Darién, en San Vicente, en Lajas Blancas, en Bajo Chiquito. UNICEF tiene una respuesta humanitaria en marcha en el Darién desde hace más de prácticamente 3 años, donde uno de nuestros ejes principales de trabajo es todo lo que llamamos la salud materno-infantil. Entonces nosotros allá identificamos a las futuras mamás o a las mamás recientes, a los bebés, y apoyamos a las autoridades a atenderlas, a brindarles salud, a hacer un triage, un tamizaje, hacemos tamizaje nutricional, etc. Entonces sí tenemos servicios especializados para atender a esta población, igual que tenemos servicios para atender y acompañar a las víctimas, a las supervivientes de violencia sexual. Tenemos servicios que brindan atención psicosocial a los niños, niñas y adolescentes, tenemos espacios amigables para ellos y tenemos plantas y un sistema de distribución de agua en las 3 estaciones de recepción migratoria, donde potabilizamos miles y miles de litros para atender a toda esta población y que puedan consumir un agua segura y potable. Solo por darles un dato adicional, en este momento, en los últimos meses, principalmente agosto, septiembre y lo que llevamos de octubre, tenemos un promedio de entre 700 y 1.000 personas que ingresan de forma diaria. Diaria están entrando 1.000 personas, están cruzando a través del tapón del Darién, llegan a Bajo Chiquito y de allá descienden en canoa hacia Lajas Blancas y San Vicente, donde están las 2 estaciones de recepción migratoria más fuertes con mayor cantidad de servicios y donde por supuesto está UNICEF para apoyar a las instituciones de Panamá con diferentes socios con los que trabajamos. Y en este momento, pues con la ayuda de la Unión Europea y también del gobierno de los Estados Unidos, estamos escalando nuestra respuesta y esperamos llegar a mucha más gente en los próximos meses. Ojalá que así sea y de verdad que es un tema que nos preocupa a nosotras también y del cual vamos a seguir hablando, es el compromiso de este noticiero. Gracias a usted, Javier Córdoba de UNICEF, por estar esta mañana aquí en Radio Panamá hablándonos de esa grave crisis humanitaria que se vive en la selva del Darién. Y yo no me quiero ni imaginar lo que están viviendo en sus propios países todos estos migrantes en Haití, en Chile, en todos los países que nos mencionaba Javier, India incluso, para que tengan que recurrir a pasar por esa inhóspita selva que es realmente salvaje esa zona. Gracias, Javier, por haber estado acá. Gracias a ustedes, un buen día.